Iglesia de Bethlehem, aquí en 316 y en 211 OC, y a nuestros amigos en Santa Cruz, un gran aplauso. Somos una iglesia en muchas ubicaciones y Dios se está moviendo poderosamente. Vieron eso hoy, pero estamos comenzando una serie nueva, Síndrome del Dios Pequeño. Algunos de ustedes escucharon el nombre de la serie y pensaron, está bien, creo que entiendo a dónde va. Sé lo que es un síndrome. Quizá han sentido un síndrome, quizá lo hayan vivido en la vida de otro. Y lo llamamos síndrome del Dios pequeño por una razón. Pero antes de eso, permítanme definir la palabra síndrome. Es una palabra que usamos, pero déjenme darles su significado. Aquí está. Un síndrome en griego es una palabra que significa correr juntos. Eso es lo que significa. Es un grupo de características o patrones que se pueden observar. Es un conjunto de rasgos o patrones que se pueden observar. Algo que está unido o que corre en conjunto. Y la razón por la que llamamos a esta serie Síndrome del Dios Pequeño es porque hay algunos rasgos y patrones en nuestras vidas. Si somos honestos, hay rasgos y patrones en nuestras vidas que se juntan. Hay patrones observables en nuestras vidas. Nuestros problemas y deseos se vuelven enormes y hacen a Dios pequeño en nuestras vidas. Creo que todos lo admitiríamos. Hay cosas en nuestras vidas con las que batallamos que llegan a ser dominantes, se convierten en el foco central de todo. En esos momentos, esas cosas se hacen muy grandes y Dios se hace muy pequeño en nuestras vidas. La idea central de esta serie es que servimos a un Dios grande, un Dios verdaderamente inmenso. A veces lo olvidamos. Quiero comenzar esta serie y explicarles hacia dónde nos dirigimos. Tengo en la pantalla detrás de mí un círculo grande. Ahora quiero que imaginen por un segundo, este círculo aquí abarca todas las cosas. Ahora preguntarán, ¿qué son todas las cosas? Absolutamente todo. Todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Imaginen que todo cabe en este círculo. Solo imaginen. Ustedes, Dios, todo cabe en el círculo. Ahora, una pregunta retórica. No tienen que levantar la mano, pero pueden hacerlo si quieren. Piensen en esto. Imaginen su vida. De nuevo, síndrome del Dios pequeño. ¿Qué es un síndrome? Son patrones observables. Imaginen su vida, sus acciones, los patrones y rasgos de su vida. Si van a ser muy honestos, ¿dónde se pondrían ustedes en este círculo? ¿Dónde me pongo yo en este círculo? Y la mayoría de las veces nos pondríamos justo en el centro, ¿no es así? Ahora, no seríamos tan arrogantes como para decirlo. Ahora hemos usado una frase a veces que refleja esto. ¿Cuántos le han dicho a su cónyuge? Esposas probablemente se lo dijeron a sus esposos. Sé que se lo dijeron a sus adolescentes. Esta frase, oh, ¿tú crees que el mundo gira a tu alrededor? ¿Han usado eso alguna vez? Como si pensaras que el mundo gira a tu alrededor. O en otras palabras, te crees el centro del universo, porque así actúas ahora. Actúas como si lo fueras. Y reconocemos eso en otros, porque a menudo es cierto de nosotros. Que a menudo nos vemos en el centro del universo. No lo pondremos en una calcomanía ni lo llevaremos en una camiseta. No lo pondremos en nuestras redes sociales, pero vivimos así. Los patrones de nuestra vida reflejan que nos ponemos en el centro. Luchamos contra esto a veces. A veces la vida nos cambia la perspectiva recordándonos que no somos el centro del universo. Pero la atracción gravitatoria siempre vuelve al centro. Hay razones para eso. Hablaremos de ello, pero la atracción es hacia que seamos el centro de todo. Piensa en cómo oras un segundo. A menudo, al orar, empezamos por mis deseos, mis necesidades y mis anhelos. Que hasta nuestras oraciones y disciplinas espirituales a menudo giran en torno a nosotros. Pero esto sabemos por la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis es muy claro entender la Biblia, que el centro de todas las cosas no somos nosotros. El centro de todo
desde Génesis hasta Apocalipsis, revela quién es Jesús. De hecho, Colosenses dice esto, que Él es el centro de todo. Todas las cosas fueron creadas por Él y a través de Él. El Evangelio de Juan inicia transmitiendo la misma noción, que nosotros no somos el centro del universo, sino Jesús. Y Él debe recordárnoslo continuamente. Creo que vamos a la iglesia los fines de semana porque sabemos todo en nuestro interior. Así que, ya sea consciente o inconscientemente, a veces sabemos que nos movemos al centro de todo y necesitamos recordarnos a nosotros mismos que no somos el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Adoramos a Jesús para renovar y colocar nuestros corazones en su lugar. Pero en toda la Escritura, del Antiguo al Nuevo Testamento, vemos hombres y mujeres que se ponen a sí mismos en el centro de todo. Y Dios constantemente les recuerda. Uno de mis ejemplos favoritos es en el libro de Job. Si alguna vez lees el libro de Job, verás un relato fascinante de sus sucesos. En un punto, Job empieza a debatir con Dios. Comienza a cuestionar a Dios. En otras palabras, hace sus problemas muy grandes y hace a Dios muy pequeño. Tiene el síndrome del Dios pequeño. Así que se ha posicionado a sí mismo como el centro de todo, y Dios se acerca a él y le recuerda de alguna manera que Job no es el centro de todas las cosas. Él lo es, y me encanta su respuesta, y esto les va a encantar. De hecho, si alguno tiene el don del sarcasmo o cree que es un don espiritual o se pregunta si es de Dios, quizás quiera memorizar este pasaje, ¿de acuerdo? Dios responde a Job en Job capítulo 38, versículos 4-7. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo. Si sabes tanto, Job, ¿dónde estabas tú? ¿Quién determinó sus dimensiones y extendió la cuerda de medir? ¿Qué es lo que soporta sus cimientos? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Esa es la respuesta de Dios a Job. Ahora, como dirían mis hijos en su jerga, Job acaba de ser fulminado por Dios. Le estaba recordando a Job que él no es el centro de la historia, y nosotros tampoco. Pero luchamos con esto. Una vez más, siempre somos atraídos por la gravedad del pecado en busca de ser el héroe. Queremos ser la estrella del espectáculo. Queremos ponernos en el centro de todas las cosas. La realidad es que ya hay un héroe. Ya hay una estrella. Cuando piensas en héroes, representan un gran negocio en el cine actual. En el cine, el heroísmo es un lucrativo negocio. Y cuando piensas en héroes, inmediatamente piensas, no sé sobre tu familia, pero mi familia, como que pensamos en el universo Marvel. En nuestro hogar adoramos el universo cinematográfico de Marvel repleto de héroes. Los hemos visto todos y nos encantan. De hecho, algunos piensan que esto es herejía, pero mis hijos me sentaron y dijeron, papá, queremos decirte algo que será muy difícil de escuchar. Dije, está bien, díganme. Y él dice, creemos que el universo Marvel, las películas de Marvel, son superiores a Star Wars. Y sé que es difícil de escuchar, papá. Sé que creciste con eso, pero son mejores. Y honestamente, lo son. Así que nos encantan. El universo de Marvel ha recaudado más de 31,000 millones de dólares. 31,000 millones. Adoramos películas y cuentos de superhéroes. Nos inspiran. Cuando crecía, mi favorito siempre fue Spider-Man. ¿A quién no le agrada Peter Parker, verdad? Es solo un chico común y corriente, y luego obtiene un superpoder y lo utiliza para el bien. Para servir a otros, para combatir el mal. Y a lo largo de las Escrituras vemos relatos geniales de hombres y mujeres que son heroicos, que defienden algo más grande que ellos mismos, que están dispuestos a arriesgarse por una historia más grande. Quiero leerles uno de esos pasajes. Se encuentra en Hechos capítulo 5, comenzando en el versículo 12. De hecho, vamos a leer esto juntos. Así que en todos nuestros campus los invito a ponerse de pie conmigo. Y leeremos este relato en Hechos capítulo 5, comenzando con el versículo 12. Si tienen sus Biblias, pueden ir allí. Pero aquí vamos. Dice, los apóstoles hacían muchas señales y prodigios entre la gente. Y todos los creyentes se congregaban con frecuencia en el templo, en la zona llamada el Pórtico de Salomón.
pero ningún otro se atrevió a acompañarlos. Es decir, les agradaba el mensaje, pero temían estar a su lado por miedo a perder la vida, a pesar de que toda la gente los respetaba mucho. Pero más y más gente creía y se acercaba al Señor. Multitudes de hombres y mujeres, por la obra de los apóstoles, como saben, sacaban a la calle a los enfermos en lechos y esteras para que la sombra de Pedro, al pasar, cayera sobre algunos de ellos. Venían multitudes de las aldeas cercanas a Jerusalén, trayendo enfermos y poseídos, y eran sanados. El sumo sacerdote y sus hombres, quienes eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel, pero el ángel del Señor vino de noche, abrió las puertas y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denles el mensaje de vida. Regresaremos a esto. Al amanecer, los apóstoles entraron al templo, como les dijeron, y empezaron a enseñar de inmediato. Cuando el sumo sacerdote y sus hombres llegaron, reunieron al Sanedrín y a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Mandaron a traer a los apóstoles de la cárcel para el juicio, pero cuando los guardias del templo fueron, los hombres ya no estaban. Dice lo siguiente: regresaron al concilio e informaron. La cárcel estaba bien cerrada con los guardias afuera, pero al abrir las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y el sacerdote principal oyeron esto, se quedaron perplejos. Me encanta esa palabra. Preguntándose cuándo terminaría todo, y la realidad es que no lo haría. Llegaron con noticias increíbles. Los hombres presos están enseñando en el templo al pueblo. Pueden sentarse, todos dijeron a la palabra de Dios. Amén, amén. Así que déjenme ponerles en contexto. Los primeros apóstoles estaban haciendo milagros. Nadie podía explicarlos. De hecho, la gente empezó a llevar a los enfermos a Pedro y a los apóstoles para ser sanados. Aquí está el punto. Estos milagros eran un peligro para el sistema. De hecho, la Escritura dice, de nuevo en este texto, que el sumo sacerdote y sus oficiales, los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? La razón principal es que la atención ya no estaba sobre ellos. Ya no podían controlar las cosas. Cuanto más intentaban controlar las cosas, más se les iban de las manos. Se habían hecho el centro de la historia y de repente los apóstoles tenían seguidores. Se menciona que el Sanedrín estaba presente porque temían un levantamiento civil. En otras palabras, lo que estaba pasando era que temían esta guerra civil local que iba a estallar. Iba a llamar la atención de Roma. Tanta atención estaba llegando a ellos. Esta no era la primera vez que Pedro y Juan habían sido encarcelados, por cierto. Ya los habían encarcelado. Intentaban frenar este movimiento. Intentaron matar a Jesús. Intentaron detener el movimiento, pero no se detuvo. Los apóstoles se hicieron más y más valientes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se volvieron tan valientes? ¿Por qué fueron tan audaces? Esta es la razón. Porque habían visto la resurrección. Habían visto a Jesús. Habían presenciado vidas transformadas. Conocían al auténtico héroe de la historia. Y esto llevó a esta audacia en sus vidas. Esta valentía que tenían. ¿Por qué? Porque estaban señalando a Jesús y a todo lo que Jesús había hecho. Ahora quiero que vean esto, iglesia. La razón por la que existe la iglesia Bethlehem, la razón por la que estamos aquí, es hacer exactamente lo mismo. Ven nuestra declaración de misión, nuestra página web. Existimos para guiar a las personas a descubrir una nueva vida en Cristo. Que existimos, ¿por qué? Para guiar a las personas a Cristo. No hacia nosotros. El nombre de Iglesia Bethlehem nunca ha cambiado a nadie. ¿Sabes que un nombre nunca transforma a alguien, verdad? Que no puedes poner nuestro nombre, nuestra historia en el centro de todo y esperar que eso cambie algo. Lo único que transforma vidas es el nombre de Jesús. La Iglesia Bethlehem existe para señalar a Jesucristo como lo hicieron los apóstoles. Para guiarlos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la obra redentora de Cristo en nuestras propias vidas.
fue lo que les pasó a los apóstoles. Los apóstoles sabían que ellos no eran el héroe de la historia. Sabían que la historia era sobre algo más grande que ellos mismos. Por eso tenían coraje. De nuevo, volvamos al versículo 18. Quiero leerles esto porque me encanta. Dice que arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor vino de noche. Abrió las puertas. Ahora, imaginen esto por un segundo. Están en la cárcel. No es la primera vez que están presos. Están en la cárcel y de repente este ángel del Señor se presenta y los saca de la cárcel, ¿verdad? Los sacó. Luego les dijo, piensen en esta siguiente parte. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Saben qué los llevó a la cárcel? Predicar este mensaje. Quiero decir, es un poco contraintuitivo si se quiere. No sé ustedes, pero yo habría dicho, escuchen, estoy a favor del movimiento, estoy a favor de lo que está pasando, estamos de acuerdo, pero quizás debamos pasar desapercibidos un poco. Va a haber un disturbio civil, está llamando la atención del gobierno local. Uno hubiera pensado que esto los habría llevado a este momento en el que empezarían a dudar, pero escuchen, ellos no parpadean. Había una audacia en su fe. Pero aquí está la ironía de la historia. Por eso empiezo con esta historia. La ironía de esta historia es que no siempre fue así. La ironía de la historia es que este grupo de hombres no siempre tuvo el mejor historial. No siempre tuvieron este nivel de valentía. De hecho, muchas veces lo que se ve es que estaban definidos antes de la muerte y resurrección de Jesús más por la cobardía que por su valentía. Así era la reputación que tenían. Abandonaron a Jesús. Huyeron. Fingen no conocerlo siquiera después de 3 años de caminar con él. Incluso mientras caminaban juntos, seguían discutiendo por el primer lugar. ¿Quién se sentaría a su lado? Eso los definía. Antes de la resurrección, su problema es nuestra tentación. Aquí lo tienen. No olviden anotarlo si quieren tomar notas. Nuestra mayor tentación en la vida es ponernos en el centro de la historia. Nuestra mayor tentación es ponernos en el centro. Lo diré de otra forma. Nos hacemos grandes y a Dios pequeño. Ustedes y yo escribimos una historia ahora. Cada año, cada mes, cada día, cada minuto. En este momento, juntos en nuestras vidas, familias y matrimonios, estamos creando una historia. ¿De qué tratará la historia en cuestión? ¿Será sobre nosotros? ¿Vamos a ubicarnos en el epicentro de cada evento? ¿O elegiremos centrarla en el creador de todo el universo? Siempre podemos elegir quién será el foco central de nuestro relato. Con nuestras acciones, con nuestros rasgos y patrones en nuestras vidas, apuntamos hacia algo. ¿A qué apuntamos? Creo que esta declaración es muy importante, quizás para alguien hoy. Pero la razón de nuestro agotamiento en la vida lo he presenciado y experimentado en mi propia vida. La razón del agotamiento y falta realización sin importar lo que logremos, que somos adictos al trabajo, es porque existe una confusión respecto a nuestro rol en la historia de Dios. Hacemos la historia sobre nosotros. Hacemos que trate de lo que logramos, las cosas que hacemos. Como los discípulos, ellos lo entienden. Lo captaron, porque tenían el mismo problema. Siempre estaban luchando por un puesto. De hecho, creo que si estuvieran en el escenario antes de la resurrección dirían, oigan, escuchen, lo entendemos. Hombre, caminamos en esos zapatos, todo giraba en torno a nosotros, luchamos por el puesto. Pero vieron al Jesús resucitado.
Y eso reinició su historia dentro de la historia. Y se dieron cuenta, escuchen, nosotros no somos el gran tema. No somos el centro de la historia. Somos nadie señalando a alguien. Amén. Eso es todo. Les lanzo una pregunta. Y nuevamente, esta pregunta quizás la respondan en sus grupos pequeños. Podría ser algo en lo que mediten, pero solo quiero plantearles esta interrogante. Es probable que no puedan contestarla en este instante. ¿Qué luchan por ser recordados? ¿Por qué luchan por ser recordados? Quizás digan, bueno, honestamente, quiero ser un padre amoroso. Quiero ser un esposo amoroso. Quiero cuidar mi familia. Quiero proveer. ¿Nuestras acciones reflejan esto? ¿Nuestras finanzas reflejan esto, como dijo el pastor Jason? ¿Nuestra atención refleja esto? ¿Los patrones y características de nuestra vida reflejan lo que decimos? ¿Qué quieren que recuerden de ti? He escuchado esto antes. Y de hecho, yo mismo he recibido esta pregunta. De hecho, esta pregunta fue un punto de inflexión en mi ministerio. Que un mentor me preguntó, ¿por qué quieres ser recordado? Y de nuevo, no supe responder en ese instante, pero comencé a orar al respecto, a reflexionar profundamente, a considerar y examinar mi propia vida. Entonces dijo esto, Matt, uno de los primeros mentores en mi vida, dijo, un día vas a morir y te pondrán en la tierra. Y en esa tierra habrá una pequeña piedra, una de granito sobre tu tumba. Se parecerá mucho a esto. No lo sé. Mi esposa lo decidirá. Oraré. Así que lo más barato probablemente elegirá, pero dirá Matthew Pyland. Quizá añadan palabras amables como padre y esposo cariñoso. Y tendrá una fecha, el día que nací. 7 de diciembre de 1976, gran cumpleaños próximo. Esto es cuando nací. Ahora dice, por determinar porque desconozco el día de mi partida. ¿De acuerdo? Espero que sea dentro de mucho tiempo. Pero pronunció palabras que transformaron mi existencia. Dijo, ¿sabes qué? Habrá 2 fechas en esa piedra, tu nacimiento y tu muerte. Y toda tu vida va a resumirse en un guión. La suma de tu vida, la suma de tu existencia, tus decisiones, tus deseos, tus rasgos, tu amor, tus sacrificios. Todo se resumirá en ese guión. Y esto me dijo. ¿Por qué quieres ser recordado? Al mirar esto, creo que es la pregunta que todos debemos responder. En algún momento, lo mismo será cierto para nosotros. ¿Por qué deseamos que nuestra memoria perdure? Antes de la resurrección, los discípulos centraron su guión en sí mismos, como si fueran el centro del universo. Crearon sobre sus propias experiencias. Pero tras la resurrección, todo cambió. Nuestra mayor lucha con ese guión es hacer que todo sea sobre nosotros. Queremos ser el héroe de la historia. Pero creo que es ni siquiera la palabra héroe. Yo propondría algo distinto. Creo que la mayoría de nosotros no aspira a ser héroes, sino estrellas. Piensa en esto. Las estrellas tienen seguidores. Las estrellas, ¿verdad? Tienen fans. Tienen seguidores. Tienen gente diciéndoles lo geniales que son. El fin de las estrellas, sin duda, es elevar su fama y estatus. Viven para darse gloria a sí mismas. Eso hace una estrella. El heroísmo es tomar riesgos por un bien mayor. Piensa en esto. Déjame plantear esto. Cuando nos ponemos en el centro de la historia, nos empequeñecemos. Observa cómo reducimos el poder en nuestra vida y perdemos la historia que Dios escribe en nosotros.
Al ponernos en el centro de la narrativa, reducimos el poder verdadero. El verdadero poder no es el nuestro. Perdemos la gran historia que Dios escribe a través de nosotros. De nuevo, los discípulos fueron un gran ejemplo de esto. Antes de la resurrección, ¿qué estaban haciendo? De nuevo, se estaban posicionando. ¿Quién se sentaría a la derecha? ¿Quién se sentaría a la izquierda? De hecho, tenían un coraje. ¿Lo ves? Si vas a la noche en que Jesús fue o la mañana en que Jesús fue arrestado y los discípulos están allí, han orado toda la noche y Jesús dijo lo que iba a pasar. Y entonces de repente Judas llega con los soldados romanos y ves una audacia en Pedro. ¿Qué hace Pedro? Pedro piensa, muy bien, esto se va a poner peor. ¿Cómo? Aquí vamos, estaba listo para una pelea. Estaba listo para ir. Saca su espada. No sé a qué apuntaba. No sé si intentaba cortarle la cabeza a ese soldado, pero le cortó la oreja. No sé si había peleado mucho en su vida. No estoy seguro. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le dice, guarda tu espada. Guarda tu espada. Y Pedro no entendió esto. No podía asimilarlo. No le parecía lógico. ¿Y qué pasó con el coraje de los discípulos? Después de que Jesús fue crucificado, se desmoronó. Su coraje estaba centrado en su propio poder, su propia comprensión, ¿cierto? Su propia habilidad. Entonces, ¿qué cambió? La resurrección. ¿Lo ves? La resurrección transformó cada aspecto de sus vidas. Miren Hechos, capítulo 5, versículo 29. Leamos un poco más porque me encanta lo que dice aquí. Esto es lo que dice. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, es importante obedecer a Dios por encima de cualquier autoridad humana. Recordemos que nuestro Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, después de que lo mataron. Así que señalan a los líderes religiosos con esta audacia y dicen, oigan, ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Y luego sigue, dice, entonces Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Volveremos a esas dos palabras. Hizo esto para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados y sea perdonado. Somos poderosos testigos de esto y el Espíritu Santo lo confirma. Ahora observen la transición. Post-resurrección. Verán, antes de la resurrección se hicieron a sí mismos los héroes de la historia. Estaban tratando de hacerse a sí mismos la estrella del espectáculo. Pero después de la resurrección dijeron, nosotros no somos las estrellas del espectáculo, somos solo testigos de lo que hemos visto. El Espíritu Santo es dado por Dios a quienes le obedecen, comunicando que nuestras vidas existen. Nuestra historia ha cambiado. No somos los protagonistas ni el foco central. Todo lo que somos es testigos del poder de Jesús y su obra a través de la resurrección de Jesús. Nuestras vidas señalan a Él por la obra redentora de Jesús. Iglesia, existimos por esa razón. En ese momento estaban concentrando sus anhelos y circunstancias. Estaban haciendo de sus deseos todo acerca de Jesús y no de ellos mismos. Me encanta lo que pasa aquí. Vean el versículo 31. Quiero volver a esto. Porque ven de dónde proviene su valentía. Dice, aquí se utilizan dos términos griegos. La palabra Salvador, la palabra griega es soter. De hecho, es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. La ven una y otra vez para Salvador o salvación. De hecho, estudiar la salvación se llama soteriología. De ahí viene. Pero la palabra príncipe es muy interesante. No es una palabra que se vea mucho en el Nuevo Testamento. De hecho, solo se usa 4 veces. 2 veces en el libro de Hechos y 2 veces en el libro de Hebreos. 2 veces y todas se refieren a Jesús, por cierto.
Es una palabra muy difícil de traducir, pero esa palabra griega es esta, argegos. Argegos. Y significa o se traduce como campeón o héroe. El libro de Hebreos la traduce como capitán. ¿Lo ves? Y en la cultura helenística de ese tiempo, esa palabra habría sido muy familiar. De hecho, se usaba constantemente en la literatura griega. Incluso se referían a Hércules como el argegos, el campeón, el héroe. Así que es muy interesante que Pedro eligiera esta palabra. Porque, ¿saben lo que decía a la cultura presente? ¿Saben quién es nuestro campeón? ¿Saben quién es nuestro héroe? ¿Saben quién es nuestro capitán en el centro de la historia? Es Jesús. Él es el centro de todo, el vencedor de la muerte, el infierno y la tumba. Somos solo testigos de su poder. Cuando ponemos el foco en nuestro poder, disminuimos el poder real en acción de Cristo en nuestras vidas. Cuando hacemos que la historia se trate de nosotros. Y así hubo una audacia en los apóstoles que se negaron a retroceder, se negaron a ceder. No importaba lo que hicieran los líderes religiosos. ¿Por qué? ¿De dónde vino esa audacia? Del hecho de que fueron testigos del poder y la obra redentora de Jesucristo. Iglesia, ¿de dónde viene su valentía? No de sus propios logros. Nunca los satisfará. De ninguna de todas las cosas que atesoramos jamás te llenarán. Lo único que nos satisface es la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Y cuando hacemos de nuestras vidas señales direccionales que apuntan a esas cosas, hay un poder sobrenatural obrando en y por nosotros. Y se ve en las vidas de los apóstoles. Asimismo, quiero cerrar con algo. Lo mencioné antes. Amo las pelis de superhéroes. De nuevo, Peter Parker, uno de mis favoritos, ¿cierto? Solo un tipo normal viviendo en Nueva York o algo así. Lo muerde una araña radiactiva. No sé cuántas arañas radiactivas hay en Nueva York, quizás más de una, pero la araña lo pica y de pronto adquiere este poder sobrenatural. ¿Verdad? De nuevo, lo aprovecha para el bien. No sé quién es tu superhéroe favorito, pero son casi iguales si lo piensas. Eran personas ordinarias hasta que obtuvieron un poder especial. Y se convirtieron en algo más. Y luego usaron ese poder para el bien, para combatir el mal. Quiero que pienses en el Evangelio. Quiero que pienses en Jesús. Jesús es radicalmente diferente. Es lo opuesto a estos héroes. Verás, el heroísmo de Jesús provino del hecho de que Él dejó de lado su poder. Jesús era infinitamente poderoso, el creador de todo. Y Él dejó de lado su gloria y poder, su invulnerabilidad, y murió voluntariamente en una cruz. Y esto no lo entendían los discípulos. ¿Por qué un héroe dejaría su poder? ¿Por qué un héroe renunciaría a su vida y se dejaría derrotar? Y en ese momento, esa es la razón por la que su coraje se hizo miedo. Y se escondieron avergonzados. Quiero leer esto de nuevo, porque amo lo que dice en el verso 31. Pero luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su diestra, como príncipe y salvador, el campeón, el héroe, el salvador. E hizo esto para que la gente de Israel se arrepintiera de sus pecados y recibiera el perdón. Iglesia, de aquí viene su valentía. Los discípulos dejaron su fracaso y hallaron fuerza en la cruz. Y creo que esta es una gran lección para nosotros hoy. Creo que es una gran lección para alguien que está luchando, para aquel que se siente descalificado. Miras tu vida y hay mucha vergüenza. Hay muchas cosas de las que no estás orgulloso. Pones tu ego por encima de todo, agrandando tu vida y minimizando a Dios.
Hiciste tus problemas grandes e hiciste a Dios pequeño. Pero aquí está la belleza de la cruz. Es esto. La cruz de Jesús es superior a cualquier fracaso que hayas enfrentado o que vayas a enfrentar jamás. Esa es la hermosura del Evangelio. Así que, iglesia, escuchen. No dejen que un momento escriba la historia. Jesús escribió el capítulo final antes de que ustedes nacieran. Y la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Me encanta eso. Somos más que vencedores. Como si conquistaras algo, somos más que eso. Somos victoriosos. Y esta es la razón por la que en Bethlehem Church decimos una y otra vez que en el espíritu de lo que Dios nos llamó a hacer, como Jesús es el centro de todo y como testigos de esto, decimos, estamos dispuestos a dejar a los 99 por el 1. ¿Por qué? Porque todos hemos sido el 1. Si has experimentado la obra redentora de Jesús en tu vida, si lo aceptaste como tu Salvador, tú fuiste el 1. Entonces, ¿cuál es tu posición y labor ahora? Ser testigos, señalar el poder de la resurrección de Jesús. Esa es la razón. Según Hebreos, ¿por qué existimos? Para correr la carrera. Me encanta Hebreos 12:1-2. Estamos llamados a correr una carrera. Él no dice que te retires. Él no dice parar. Él no dice tomarlo con calma. Dice correr la carrera, y esto es. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, rodeados como estamos de una tan grande nube de testigos de la fe, despojémonos de todo peso que nos retrasa, especialmente del pecado que nos atrapa con facilidad. Corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha trazado. Hacemos esto, aquí está, fijando nuestros ojos en Jesús, el campeón, el arjego, quien es el fundador de nuestra fe. Escuchen, iglesia. ¿De qué manera los discípulos hallaron fuerza? De la misma manera que lo hacemos nosotros, manteniendo nuestros ojos en Jesús, el héroe y el campeón de nuestra fe, haciéndolo grande a Él, y nuestros problemas, nuestros deseos, nuestra posición, pequeños. Porque la historia no es sobre nosotros. La historia es toda sobre Jesús. En todos nuestros campus vamos a orar. ¿Inclinarían sus cabezas conmigo? En un momento, vamos a adorar. Una vez más, la razón por la que adoramos es para recordarnos que no somos el centro de todo. Y no sé dónde estás. No sé si has experimentado una semana difícil. No sé si estás luchando en una relación. No sé si esa pregunta ha removido algo en ti. ¿Por qué quieres ser recordado? Pero solo quiero orar por ti. Así que, Padre Celestial, Dios, mi oración para nuestra iglesia, para mi vida, es que Dios, seamos testigos del poder de la resurrección de Jesús. Que Dios no lo hagamos sobre nosotros. Dios, que no lo hagamos sobre nuestros logros. Sino Dios, que lo hagamos sobre el hecho de que dejaste el cielo, renunciaste a tus derechos, como dice en Filipenses capítulo 2, y sacrificaste tu vida en una cruz para que pudiéramos vivir. Así que, Señor, queremos adorarte ahora. No solo con palabras, no solo con la canción, sino, Dios, ruego que con nuestras acciones, nuestras vidas, y no hacer nuestra historia sobre nosotros, sino que la hagamos sobre ti. Y todos dijeron, en acuerdo, en el nombre de Jesucristo.
Amén.